Una hermosa joven llamada Anastasia se paró en silencio frente a su prometido. Dijo que hasta ahora había cerrado los ojos a todas sus travesuras deliberadas. El chico expresó la esperanza de que algún día ella se diera cuenta de todos sus errores y realizara una profunda introspección. La niña permaneció en silencio, sin decir una palabra. En ese momento, todo lo que podía pensar era en que desde el momento en que llegó a esta mansión, incluso los sirvientes la habían descuidado. Por no hablar del propio novio. Aunque ella era su prometida, él ignoró todo esto. Anastasia no entendía por qué todo este sermón era suyo. Al hacer esto, solo mató toda esperanza en ella. Incluso en esos momentos él mantuvo la calma. ¿De verdad pensaste que soportaría para siempre tus travesuras gratuitas e inapropiadas? El chico habló indignado, mirando a su novia. Sentado en su escritorio, amenazó a la niña diciéndole que, debido a su comportamiento, nunca podría llevar su apellido. Anastasia intentó controlarse y contener las lágrimas. Ella entendió que si lloraba, él se reiría de ella. Y sin embargo, soy tu novia. Ella respondió al chico, ya no capaz de contener su indignación. Y ella le recordó que el emperador lo había ordenado personalmente. Antes de que la niña tuviera tiempo de terminar de hablar, un sirviente entró corriendo en la habitación y rápidamente informó al príncipe sobre la tragedia que había ocurrido. Su excelencia el emperador ha muerto. La niña no podía creer lo que acababa de escuchar. Pero su prometido no ocultó su alegría. Para él estaba muy claro que su último apoyo finalmente se había hundido en el olvido. Después de eso, el invierno ya había pasado y muy pronto llegaría la primavera. Pero la primavera de Anastasia resultó especialmente cruel. La primavera fue más fría que el propio invierno. La vida de la heroína fue infeliz. Su padre, llamado Jacqueline Verdun, era un hombre muy corriente, de carácter tranquilo y sin habilidades destacadas. Perdió en la lucha por el poder y fue traicionado por su propio hombre. Pero como ya estaba en edad de casarse, se casó con la hija de un varón provincial. Una niña llamada Verita nació en una familia pobre y su imagen no coincidía en modo alguno con su hermosa apariencia. Aunque la pareja logró obtener una viscosidad, las posesiones a su disposición siguieron siendo modestas. Por eso, la joven pareja, como antes, estuvo acompañada de pobreza. El padre de la niña se sentía inferior en comparación con el éxito de sus hermanos. Por ello, decidió morir cuando su hija cumplió 14 años. Los familiares que asistieron a su funeral no derramaron ni un solo chicle. Solo su madre estaba desconsolada. Y el resto solo chismeaba que fue su hija quien descubrió el cuerpo sin vida de su padre. Muy pronto se supo que había una gran deuda. Incluso si la viuda vendiera todos sus bienes, no sería suficiente para pagar la deuda. De la nobleza solo quedó un nombre. Y un año después, incapaz de superar el resentimiento hacia su marido, la madre de la niña también falleció. Así, su hija Anastasia pasó de ser hija de un vizconde a quedar huérfana. Debido a una estúpida ley que prohibía trabajar a los nobles, estuvo acompañada de un hambre dolorosa durante largos días. Anastasia estaba sentada en el suelo en una casa fría y ni siquiera recordaba la última vez que comió. Se sentía muy sola y no entendía por qué tenía que pasar por todo esto. La niña sufrió mucho. El único pensamiento en su cabeza era que ya no quería vivir así. Al mismo tiempo, los recuerdos de Anastasia, que vio la terrible muerte de sus padres, le impidieron dar un paso precipitado. Ella realmente no quería morir como ellos. Un día, un carruaje lujoso se detuvo frente a la casa. Anastasia no tenía idea de quién podría ser. Luego vio que había cisnes en el carruaje y se dio cuenta de que era alguien de la familia Everdeen. Entonces una hermosa joven salió del carruaje. Esta era la esposa de Earl Everdeen. La condesa se alegró mucho cuando vio a Anastasia. Inmediatamente notó que la joven tenía toda la belleza de su madre y era bastante guapa. Flaco por supuesto, pero servirá, dijo la condesa con arrogancia y apuntó su abanico al pecho de la niña, quien inmediatamente le quitó el abanico de las manos. La condesa le pidió que cuidara sus modales y no actuara como una salvaje. Anastasia, voy a casarte. En un día claro y soleado, el carruaje circulaba rápidamente por un camino rural.
Anastasia nunca en su vida había viajado en un carruaje con un acolchado tan suave. Incluso cuando mis padres todavía estaban vivos. Después de un tiempo, el carruaje finalmente se detuvo y se apearon cerca de una enorme finca, que asombró a la niña con su lujo. Después de todo has llegado. Anastasia fue recibida cordialmente por el hermano de su padre. No era de extrañar, pero Earleverdeen y su padre eran tan parecidos como dos guisantes en una vaina. Inmediatamente fue al grano y le pidió a la niña que le contara todo lo que sabía sobre las facciones políticas, en las que estaba dividido el imperio. Había 4 facciones en el imperio: imperialistas, aristócratas, católicos y príncipes. En realidad, el catolicismo decayó hace 200 años debido a la corrupción. Por lo tanto, solo 3 facciones siguieron siendo dominantes. La familia Everdeen, de generación en generación, se adhirió a puntos de vista imperialistas. El conde explicó que no había necesidad de preocuparse por el catolicismo. La aristocracia era demasiado indecisa. Si es necesario, puedes hacer lo que quieras con ellos. El principal problema era solo con los príncipes. Contra ellos, los aliados del conde no tenían ninguna influencia, ya que procedían de la corte imperial. El otro día murió el príncipe Redford, transfiriendo así todos los poderes a su hijo. Y esto a su vez significó que ahora podía reclamar su derecho al trono. Este chico es increíblemente codicioso, a diferencia de su padre. El conde habló nerviosamente mientras fumaba un cigarro. Explicó que todos estarían en un gran problema si el joven príncipe decidiera unirse con otras facciones para tomar el trono imperial. Todo esto preocupó mucho al conde. Anastasia, tienes una deuda, ¿verdad? Le preguntó a la niña y, sin esperar respuesta, agregó que él se encargaría del asunto, pero a cambio ella se casaría. Anastasia inmediatamente se dio cuenta de que querían usarla como barrera entre el príncipe y el trono. A cambio de la deuda de su padre, que ni siquiera podrá saldar en toda su vida. Pero la niña entendió muy bien que difícilmente sería feliz allí. Incluso con toda la abundancia que la esperaba allí después del compromiso. Llevaba mucho tiempo viviendo alejada de la nobleza y sabía cómo sería todo. Es imposible que el joven príncipe no sospechara las intenciones de los imperialistas. Anastasia podía apostar cualquier cosa a que el príncipe pronto la odiaría. Pero por otra parte, no importaba. La niña estaba lista para este matrimonio, solo para no volver a esa monstruosa pobreza. Te entiendo, conde. Estoy de acuerdo. Su novia respondió con voz confiada después de pensarlo un poco. Unos meses más tarde, Anastasia ya paseaba por el magnífico jardín de la mansión Redford, en la que ahora le tocaría vivir. ¿Entonces esto significa que eres mi novia? De repente escuché a una chica detrás de ella. Al darse vuelta, vio a un joven príncipe muy apuesto. Este fue su primer encuentro, cuando se vieron por primera vez. Aquí comenzó su nueva vida como esposa del príncipe. Después de la ceremonia, el príncipe Teodore necesitaba participar en actividades sociales. Por mucho que le gustara a Anastasia, tenía que acompañarlo a todas partes. Todos a su alrededor constantemente comenzaron a susurrar sobre ella cuando aparecían en algún evento. Todos los que la rodeaban sabían muy bien que era una huérfana pobre y corriente, aunque tenía un rostro muy bonito. Un día, mientras bailaba, el joven príncipe le confesó a la niña que eso es exactamente lo que le gustaba de ella. Anastasia lo miró con expresión incomprensible. El chico esperó un minuto y añadió con arrogancia: Me gusta el hecho de que no puedes caer más bajo. Al principio, la niña se sorprendió por su franqueza. Pero luego ella sonrió y le respondió alegre y descaradamente que ella misma lo entendía perfectamente. El baile continuó. Pero para ella ya estaba muy claro que él ya no tenía intención de ocultar su actitud hacia ella. «Señor Teodore, ¿tanto me odia?», le preguntó de repente al príncipe durante el baile. Él respondió que de otra manera era imposible. Luego, la apretó con fuerza contra él y le dijo que aunque no podía evitar este compromiso, no tenía la intención de hacerlo por capricho de alguien. «Eso es lo que te diré. Nunca llegará el día en que llevarás el nombre de Redford. Nunca», gritó enojado en la cara de su novia en medio de la pista de baile. «No creo que seas tú quien decida».
Anastasia volvió a responderle con una sonrisa en el rostro, quien no se asustó en absoluto ante su amenazante apariencia. Unos días después, llegó al domicilio del príncipe una carta con el sello imperial. Requería colocar a Anastasia en la residencia principesca. ¡Malditos imperialistas! El joven príncipe estaba furioso porque querían hacer de esta relación matrimonial no una mera formalidad, sino una realidad. Al poco tiempo, la niña y sus numerosas pertenencias se trasladaron a la residencia personal del joven príncipe Teodore. Ya estaba mentalmente preparada para el hecho de que no le resultaría fácil estar en la mansión del príncipe. Bueno, contrariamente a todos sus temores, él le era absolutamente indiferente. Un día, mientras caminaba, se le acercó un sirviente que le dio órdenes del amo. Le pidió que no saliera más a partir de hoy. ¿Estás sugiriendo que me encierre en una habitación ahora? La niña estaba indignada, pero no se lo esperaba en absoluto. Durante todo este tiempo, el príncipe ni siquiera se molestó en verla al menos una vez desde su llegada. El sirviente simplemente le recomendó que si realmente quería salir, al menos no llamara la atención del amo. Anastasia no entendía por qué tenía que hacer lo que él le decía. Después de pensar en esto, decidió encontrar exactamente por dónde podía pasar y comenzó a esperar. ¡Ey! Saca esto de mi jardín para que no pueda volver a verlo nunca más. El príncipe ordenó irritado a su sirviente cuando vio a su novia en el camino. La novia, odiada por su dueño, estaba condenada a la soledad. Antes de darme cuenta, Anastasia ya era odiada por todos los sirvientes de esta mansión. Pero a la chica realmente no le importaba. Que digan lo que quieran. No me importa. No temía la alienación ni las miradas despectivas. No era nada comparado con la soga alrededor de su cuello que la esperaba. Todavía la atormentaban horribles recuerdos del pasado. Aquí, a pesar de todo, al menos no la atormenta el hambre. Y estaba segura de que podría soportar el resto, por difícil que fuera. Caminando por el gran balcón, de repente vio a un príncipe en la ventana, que observaba atentamente cada paso que daba. ¿Cómo te sientes? Señor Teodoro. Ella le gritó con voz alegre y una sonrisa. E inmediatamente vi que en lugar de responder, simplemente cerró la cortina y se fue. El joven príncipe estaba cerca de la ventana, escondido detrás de la cortina. En ese momento pensó que cada vez que la miraba, ella le daba asco. Estaba especialmente irritado por sus ojos, al mirarlos, no pudo evitar recordar al conde Verden. El chico tenía una relación muy tensa con él y no se agradaban mucho. Así pasaron 2 años. Un día trajeron una carta para la señora Anastasia, la novia del príncipe Redford. Era una invitación a una fiesta de té de la hija del marqués Sorokin, muy famoso en los círculos políticos. La niña entendió que simplemente no tenían derecho a negarse. Por supuesto, recibe una pequeña cantidad para mantener su dignidad, pero difícilmente será suficiente. Y si se tiene en cuenta la influencia de su hija, es evidente que no bastará con llegar con un vestido adecuado. Si Anastasia se comporta de alguna manera mal, la alta sociedad la pasará por alto. La niña lo entendió perfectamente. Entonces Anastasia de repente recordó y se metió en el armario. Tenía un vestido que podía usar si lo remendaba un poco. Puede que su diseño esté un poco pasado de moda, pero es azul, el color del código de vestimenta de la fiesta del té. Además, está fabricado con materiales de muy alta calidad. Anastasia inmediatamente decidió que definitivamente necesitaba ser reparado. Si ya terminaste con la limpieza, llama al sastre aquí. Le dijo la niña a la criada que estaba merodeando por su habitación. Después de un tiempo todo estaba listo. Como resultado, la niña logró conseguir algo de dinero para reparar el vestido. Faltaba muy poco tiempo para el evento. Durante los últimos 2 años, los sirvientes han dejado de ocultar su odio hacia la novia del príncipe. Pero esto ya era demasiado. Anastasia ni siquiera podía pensar que fueran capaces de arruinar su vestido. No solo arruinarlo, sino hacerlo pedazos, por lo que ninguna reparación ayudará. La muchacha examinó horrorizada lo que quedaba de su vestido. Definitivamente ya no podrás usar la tela. Y además todo el dobladillo estaba muy sucio. Anastasia definitivamente no esperaba esto. Ella se puso de pie y solo miró, no sé qué hacer a continuación.
Y en ese momento las sirvientas se pararon detrás de ella y preguntaron con una sonrisa en sus rostros. «Dios mío. ¿Qué pasó con tu vestido?» Anastasia se volvió hacia ellos y dijo. «¿Entonces tú, ni siquiera lo estás ocultando? ¿No hiciste esto?» Pero las criadas parecieron sorprendidas, sin entender de qué estaba hablando, y le aconsejaron que se diera prisa si no quería llegar tarde a la fiesta del té. La niña se dio cuenta de que en una casa donde incluso los sirvientes la despreciaban, su palabra no valía nada. Como resultado, Anastasia nunca cumplió con el código de vestimenta. Llegó con un vestido diferente. Simplemente no tenía otra opción. Y ella no pudo evitar venir aquí. Y aún así vino, ¿señora Anastasia? ¡Guau! Y tienes gustos inquebrantables. La anfitriona de la fiesta la saludó con burla, examinando atentamente el color del vestido de la niña con los demás invitados. Anastasia agradeció a la niña por la invitación a tan elegante recepción. Explicó que debido a circunstancias imprevistas no pudo cumplir con el código de vestimenta actual y pidió disculpas por ello. Hasta el final de la fiesta del té, la niña siguió escuchando chistes sobre su vestido. Dijeron que se parecía a los pasteles que estaban colocados frente a ellos por toda la mesa. La niña se convirtió en víctima de sus miradas y palabras ardientes y despectivas. Después del té, la triste muchacha regresó en el carruaje a la finca del príncipe. Hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de ser amada. Para ella, simplemente estar viva era suficiente. Lavarse la cara con agua fría por la mañana. Comer comida anodina. Lo que le sirvieron aquí fue una nimiedad comparado con su vida antes de mudarse aquí. La niña caminó por la finca oscura y pensó que podría soportar todo esto. El desprecio de otra persona no debería haberla afectado de ninguna manera. De repente escuchó una conversación entre dos hombres cercanos. Uno de ellos le dijo al otro que si fuera aristócrata, compraría una noche con ella. La niña miró por la puerta entreabierta. Estos eran sirvientes que estaban terminando algún trabajo. Lo discutieron muy abiertamente y no dudaron en sus expresiones. Anastasia rápidamente se dio vuelta y corrió a su habitación. En el camino no dejaba de repetirse que todo estaba bien y que no era nada. Definitivamente ella también se enfrentará a esto. Finalmente entró corriendo a su habitación, cerró la puerta detrás de ella y cayó exhausta al suelo. La niña se cubrió la cara con las manos para evitar llorar. Y antes de la palabra, se repetía las palabras, que ya eran para ella como un mantra. «Todo está bien. ¿Puedo manejarlo totalmente?» Luego se levantó rápidamente del suelo. No podía mostrarle su debilidad. Además, si Theodore la encuentra en esta forma, felizmente cancelará el compromiso. ¿Puedo manejarlo totalmente? Estoy bien. La niña siguió hablando mientras estaba acostada en la cama. Se convenció a sí misma de que, comparado con lo que ya había experimentado, esto no era nada. Por la mañana la niña se despertó y le trajeron comida. Anastasia miró la bandeja. Ni siquiera estaba cerca de la comida humana. Miró en silencio a la criada, quien vio su mirada en blanco y preguntó en tono insolente. ¿No estás satisfecho con algo? Luego añadió en el mismo tono con irritación que no iba a tirar esa comida. No gastes, por favor. Anastasia estaba sorprendida. No podía creer que la criada realmente quisiera que ella comiera esta sopa apestosa y mohosa. Estaba dispuesta a aceptar el hecho de que no la trataban como a la novia del joven príncipe. ¿Pero qué diablos hizo para merecer ese trato? ¿Por qué todos me odian tanto? Anastasia estaba pensando en ese momento, recordando a su prometido, las viles doncellas y el resto de los sirvientes. Después de todo, ella tampoco estuvo aquí por su propia voluntad. Todo esto empezaba a irritarla mucho. Si quieren odiarla tanto, al menos les dará una razón real. Tan pronto como la niña pensó en ello, al momento siguiente le arrojó un plato de sopa apestosa directamente a la criada. Si realmente quieres odiarme, al menos ahora tendrás algo para ello. La niña le dijo a la atónita criada después de eso y se sintió aliviada. La criada se quedó cubierta de sopa apestosa y pensó. Ella no entendía lo que le pasaba a esta chica insolente. Después de todo, hasta ayer probablemente estaba muy callada.
Entonces Anastasia ordenó que le trajeran rápidamente un nuevo plato. Te lo pido amablemente por ahora. ¿Me estás escuchando? La criada se sorprendió. No estaba claro para ella por qué la niña de repente decidió comportarse de esta manera, porque nadie aquí definitivamente la defendería. La criada sabía con certeza que Anastasia no tenía aliados aquí. Entonces ella se rió en la cara de la niña y respondió que no iba a hacer eso. Y luego añadió con una mirada engreída que si el joven príncipe se enterara de esto, estaría muy insatisfecho. Anastasia en silencio y con mirada lúgubre se acercó a la criada que seguía amenazando. Al momento siguiente, inesperadamente le dio una fuerte bofetada. ¿Qué te permites? Ella dijo, sostén tu cara con las manos, la criada. Pero Anastasia no la escuchó en absoluto. Ella no pidió mucho. A ella le bastaba con estar llena y eso es todo. Entonces la criada, un poco recuperada de la bofetada, empezó a amenazar de nuevo. Ella prometió que se quejaría de todo esto ante el príncipe. Y entonces la chica no lo superará. Te quedarás muchos días sin comer. Anastasia la escuchó en silencio. Entonces ya no tuvo fuerzas para soportarlo todo. Y la abofeteó otra vez, y luego otra, y luego otra. La niña ya no pudo parar. La criada asustada, que había estado observando todo este tiempo lo que sucedía a través de la puerta entreabierta, no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo de que Anastasia matara a golpes a su amiga. Por lo tanto, decidí que necesitaba informar urgentemente al propietario. Después de un tiempo, la sirvienta golpeada estaba de rodillas frente a Anastasia. Todo el suelo a su alrededor estaba manchado de sangre. Por favor. Disculpe. La niña suplicó a Anastasia, quien se sentó frente a ella y miró con desprecio su rostro destrozado. Ella entendió perfectamente que con esa cara definitivamente no sería contratada como sirvienta de la nobleza. Desaparece ya. Quiero estar solo. Anastasia dijo con voz amenazadora y se levantó de su silla. Con solo este movimiento, la criada inmediatamente comenzó a cubrirse la cara con las manos nuevamente, temiendo que la golpearan nuevamente. Anastasia miró a la criada con desprecio y pensó. Hasta ahora lo ha soportado todo. Y resulta que todo fue muy sencillo. Incluso se sintió un poco rara al darse cuenta de esto. Ahora a ella no quería que le importaran un carajo todas esas preocupaciones de que ella no tenía la culpa de nada. ¿Qué habría soportado todo esto si al menos la hubieran alimentado? Finalmente sintió tal alivio que nunca antes había sentido en su vida. Y esto hizo que apareciera una sonrisa en su rostro, que hacía mucho tiempo que no sonreía al mundo. Señora. El príncipe quiere verte. De repente escuchó la voz de la criada detrás de ella. Después de un tiempo, Anastasia se limpió y se dirigió hacia su prometido. Fue divertido para ella darse cuenta de que recientemente él ni siquiera quería que ella llamara su atención. ¿Estás loco? El joven príncipe la atacó gritando apenas cruzó el umbral. Anastasia mantuvo la compostura y respondió que él estaba haciendo preguntas muy extrañas. No entendía cómo era posible mantener la cordura mientras estaba en este lugar. Por favor, elige expresiones. No veo en ti el más mínimo remordimiento. El chico siguió gritando. Luego explicó que la criada a la que golpeó había estado trabajando aquí durante mucho tiempo. Y ahora que ni siquiera espere salirse con la suya con lo que le hizo. Conozca su lugar. Pero la chica le respondió con una sonrisa que era la criada la que no sabía muy bien cuál era su lugar. Y ella lamenta mucho que haya malcriado tanto a su sirviente. Luego añadió que si sus estándares para los sirvientes eran tan bajos, entonces tal vez la propia empresa Redford estaba en declive. El príncipe le recordó que ella misma nació en una familia anodina, pero al mismo tiempo se atrevió a insultar a su familia. Estaba muy indignado. Pero Anastasia respondió que no compartían su admiración por su familia. Más aún, cuando el cabeza de familia permite que incluso los sirvientes humillen a su novia. Y todo esto sucede solo porque él cree que ella solo está aquí para interferir en sus planes. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que eres ese tipo de persona? De repente la niña preguntó y por su reacción nerviosa inmediatamente se dio cuenta de que había tocado su punto débil. Parece que no lo entiendes. Yo digo que no eres nada sin tu nombre.
De repente le dijo a su prometido, quien en ese momento simplemente estaba listo para hacerla pedazos. Después de un largo silencio, Malvada respondió que podía agradecer al destino que sus padres se ahorcaran. De lo contrario, él personalmente los habría matado después de estas palabras. Luego, con una sonrisa en su rostro, admitió que le resultó doloroso darse cuenta de esto, pero que ahora no podía matarlos con sus propias manos. La niña se quedó en silencio y lo miró a los ojos desvergonzados. Ella se negó a creer lo que acababa de oír de él. Eso era repugnante. Sí. Su padre murió, abandonándola. La madre hizo exactamente lo mismo. Y fue muy irresponsable por su parte. Anastasia entendió esto perfectamente. Pero eso no significaba en absoluto que no guardara buenos recuerdos de su infancia. Sí, fue hace mucho tiempo, pero ella siempre tenía algo que recordar. Por mucho que la odiara, había cosas que no se podían decir. Sin pensarlo dos veces, Anastasia se acercó al joven príncipe y lo golpeó fuerte. Definitivamente no esperaba esto. «Te odio». La chica gritó, golpeando al chico, quien quedó tan impactado que ni siquiera se resistió. Después de eso, la niña rápidamente corrió a su habitación. Le disgustaba siquiera recordar esta conversación y a su prometido. Fue muy bajo de su parte decirle esas cosas a ella. Anastasia entendió que simplemente se estaba aprovechando de su impotencia para desahogar su ira. Nunca se permitiría hacer esto con otras personas. A partir de ese día, la vida de la niña se volvió mucho más sencilla. Comenzaron a alimentarla radicalmente mejor. Además, quienes la rodeaban comenzaron a tratarla con cautela. Ahora la niña no entendía por qué todavía había soportado tanta humillación por parte de quienes la rodeaban. Pero ella solo se arrepintió de una cosa. ¿Que tenía que verle la cara muy seguido? ¿Qué estás haciendo? El príncipe le gritó a su novia, que estaba de pie con un candelabro ensangrentado en las manos y una doncella medio muerta yacía en el suelo. Le preguntó, ¿qué estás haciendo? El asustado repitió su pregunta. Pero en lugar de responder, la niña señaló con el dedo en la otra dirección y le pidió que mirara la flor que estaba allí. Anastasia dijo que el nombre de esta flor en el lenguaje de las flores simboliza a una mujer ejecutada que era hermosa, pero muy cruel. La arrogante sirvienta me insultó, por lo que recibió el castigo correspondiente. Con ojos locos y llenos de rabia, le explicó la chica. No importa cuánto dolor se causen mutuamente, nada cambiará. Aunque estaban con él en el mismo escenario, estaban de espaldas el uno al otro. Y el tiempo pasó sin sentido a su lado. El tiempo pasó como siempre, pero nada cambió. Cuando Anastasia volvió a golpear a la criada por la más mínima ofensa, el príncipe Teodore acudió de inmediato. «Dios mío. ¿Podrás al menos pasar un día tranquilamente?» Antes de que pudiera entrar, inmediatamente comenzó a ser sarcástico con Anastasia. La chica siempre le respondía con una sonrisa y encontraba una excusa para sus acciones. No era culpa suya que los sirvientes no supieran cómo tratar adecuadamente a la señora. Por eso, como amante, consideraba que era su responsabilidad darle una lección. Criatura arrogante. Como de costumbre, el joven príncipe respondió a su novia. Siempre se metían en problemas por cualquier motivo. Pero la niña nunca prestó atención a sus palabras. Ella ya sabía de antemano qué diría exactamente. Ninguno de los dos quería ver al otro. Al mismo tiempo, no se quitaban los ojos de encima. Pero eso no significaba en absoluto que fuera amor ni nada por el estilo. Pasó el tiempo y Anastasia cumplió su 20º invierno. La niña se sentó a la mesa y miró la gran cantidad de cartas con invitaciones a recepciones. No entendía por qué a los nobles les gustaban tanto todos estos eventos. Ella realmente no quería ir allí. Debido a que ella era la novia del príncipe, todas las invitaciones le llegaban. Anastasia sabía que si iba allí, la tratarían como a un extraterrestre. Y si no, pues empezarán a chismear porque ella no vino. La niña sabía muy bien que nadie la amaba. En esos momentos, se sentía como una muñeca abandonada por todos y quería matar a todos. Hubo muchos invitados al evento. La música sonaba por todas partes. Todos los invitados se divirtieron y bailaron.
Anastasia se hizo a un lado y observó todo lo que sucedía. Muchos invitados la miraron y susurraron entre ellos. Pero ella ya estaba acostumbrada a esto y trató de no preocuparse por eso. Las damas de sociedad discutían que ella volvía a estar soltera. Riendo, supusieron que el príncipe Teodore no tenía nada que ver con ella, a pesar de que era muy bonita. Al final, Anastasia estaba muy cansada de escuchar todos estos susurros a sus espaldas y de recibir miradas despectivas hacia sí misma. Mirando a su alrededor, de repente vio a su prometido, que charlaba agradablemente con los invitados. En ese momento se anunció el inicio de una nueva tanda de bailes. Aunque vio a su novia, pero con toda su apariencia demostró que ni siquiera iban a bailar con ella. De hecho, a Anastasia no le sorprendió esto. Todo fue como ella esperaba. Además, le dolía la pierna, por lo que no estaba muy molesta. Entonces la niña escuchó una conversación entre dos jóvenes que estaban cerca. A uno de ellos le gustó mucho y estaba dispuesto a acercarse y invitarla a bailar. Pero en el último momento su amigo lo detuvo y le advirtió que tendría grandes problemas si hacía esto. Luego, el chico se ofreció a mostrarle a su amigo un nuevo pub, donde podría conocer bellezas aún mejores. Anastasia ya no tenía fuerzas para soportar todo esto. Rápidamente se dio la vuelta y casi comenzó a huir de aquí. Finalmente logró salir. Salió a un enorme balcón, donde reinaba el silencio y no había nadie entre tanta gente arrogante. La niña miró el cielo estrellado y pensó. Se sintió muy sola en ese momento. Tanto es así que hasta quiso llorar. Dama, ¿te pasó algo? De repente escuchó una pregunta detrás de ella. Y al darse vuelta rápidamente, la niña vio a un extraño muy guapo frente a ella. Anastasia lo miró con cierta cautela. Nunca había visto a este tipo antes y no sabía quién era. No te asustes, por favor, le dijo con voz dulce. Por alguna razón, Anastasia inmediatamente sintió confianza en él. En cualquier caso, no parecía que hubiera venido aquí para burlarse de ella. Nadie habló nunca con ella. Ni siquiera sabía por qué se le acercó. ¿Qué es esto, un milagro? ¿O la compasión de Dios? Se hizo preguntas. Bueno, fuera lo que fuera, Anastasia no iba a perder esta oportunidad. Al cabo de un rato ya estaban sentados uno al lado del otro y mantuvieron una agradable conversación sobre nada. La niña olvidó todas sus penas y ya no recordaba lo molesta que había estado últimamente. A Anastasia realmente le gustaba hablar con él. No había arrogancia proveniente de él. No hubo halagos. Su expresión era tranquila y casi sin cambios. Estuvieron sentados en el balcón durante bastante tiempo, hablando entre ellos. En ese momento, la niña realmente quería que este momento durara para siempre. Ni siquiera entendía por qué quería esto. Quizás porque era la primera vez que hablaba con una persona en mucho tiempo. Pero luego, mirándolo atentamente, ella todavía lo entendió. Él no la odiaba. Sus ojos son honestos y libres de prejuicios. En el momento en que la niña pensó que le gustaría quedarse con él un poco más, sonó la última melodía. Esto significaba que una vez finalizado, el evento terminaría. Anastasia se puso muy triste al darse cuenta de esto. Pero de repente, el chico rápidamente se levantó y le tendió la mano. ¿Te importaría bailar conmigo?, preguntó el desconocido a la chica, que no se esperaba esto en absoluto. Por un tiempo, entre la sorpresa y la sorpresa, ella ni siquiera supo qué responderle. Colocando su mano en la de él, de repente recordó que ni siquiera sabía su nombre y le preguntó al respecto. Mi nombre es Serga. Serga Milbach. El joven respondió sonriendo y lentamente la condujo hasta el salón de baile, donde sonó una melodía de despedida. El chico con Anastasia se dirigió al centro del pasillo. En ese momento, el joven príncipe Teodore los vio. Quedó muy sorprendido al ver a su novia en compañía de otro hombre. Al momento siguiente la pareja empezó a bailar. La niña seguía llamándolo por su nombre. ¿Serga? 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 Repitió una y otra vez. Parece que me gustó mucho tu nombre. Anastasia admitió sonriendo, mirando sus ojos sin fondo. Y tienes una sonrisa increíblemente hermosa.
El chico respondió, a su vez. Entonces bailaron e intercambiaron cumplidos. Y en ese momento el joven príncipe no les quitaba los ojos de encima. Se paró cerca y los observó de cerca bailar y hablar dulcemente, sonriéndose el uno al otro. Anastasia bailaba terriblemente y lo sabía muy bien. Ella se disculpaba con el chico cada vez que se ponía de pie. Pero el chico siempre respondía que no se había dado cuenta. Y aunque lo fuera, no le dolió en absoluto. Anastasia, sonriendo, lo miró sonrojada de vergüenza. Hasta ahora, no tenía la menor idea de lo que se escondía detrás de esa cara. Pero ahora, de repente, lo entiendo. No podía creer que finalmente descubriría lo que se siente al enamorarse. Han pasado varias semanas desde su encuentro. Odiaba mucho todos estos puntos. Las niñas, como antes, tuvieron que acudir a ellas junto con su prometido, el príncipe Teodore. Bueno, todo cambió inmediatamente si vio a Sergei allí. Una sonrisa inmediatamente apareció en su rostro y todo a su alrededor comenzó a llenarse de coloridos colores. La chica, sin prestar atención a su prometido, inmediatamente corrió hacia Sergei con una sonrisa radiante en su rostro. A ella no le importaba en absoluto lo que estuviera pensando el novio en ese momento. ¿Te importaría charlar hoy en la terraza? Ella solía preguntarle en tono oficial y él, por supuesto, accedía. Pero era imposible decir que el príncipe no estaba en absoluto preocupado por esto. Últimamente ya ha empezado a escuchar todo tipo de chismes y burlas a sus espaldas. Las damas de sociedad no dudaron en comentar que él, a pesar de toda su influencia, no podía controlar a su propia novia. Se rieron de él y agradecieron a la señora Anastasia por haberles dado la oportunidad de ver al príncipe en una apariencia tan desagradable. Anastasia escuchó todo esto incluso desde la terraza y estaba muy feliz de que su prometido se hubiera convertido en objeto de burla de todos. Pero la niña se dio cuenta de que a Sergei no le parecía divertido. Sospechaba que era porque estaban ridiculizando a su maestro. Pero el chico respondió que ese no es el punto en absoluto. Fingidamente ofendida, la niña le pidió que ni siquiera intentara engañarla. Además, todo estaba escrito en su rostro. En cualquier caso, ¿ni siquiera puedo entenderte por completo?, dijo la chica con tristeza sosteniendo su mano entre las suyas. Pero el chico se rió de ella y respondió que nadie más que ella podía hacer esto. Si fuera de otra manera, él no estaría con ella ahora. Anastasia sintió amor, que era realmente tan dulce que quiso apretarla más fuerte y no soltarla nunca. La niña caminaba nerviosamente por su habitación. Tenía muchas ganas de invitar a Sergei a una cita, pero le preocupaba que pareciera muy extraño. Y al mismo tiempo, no podía calmarse de ninguna manera. La niña quería verlo todos los días. De repente, a una hora tan tardía, una criada entró en la habitación y le dijo a la señora que había recibido una carta del conde de Everdeen. En la carta, el conde estaba indignado porque recientemente habían comenzado a correr rumores sobre ella y le exigía que acudiera a él lo antes posible para hablar. Anastasia estaba muy enojada. Hasta ahora, ella no se preocupaba por ella en absoluto. Y ahora exigió aparecer ante él de inmediato. Además, el conde hizo todo lo posible para ocultar cualquier indicio de conexión con ella. Pero Anastasia, por supuesto, siguió obedientemente las instrucciones del conde. Estaba segura de que la conversación sería sobre Sergei. Hace muchos años que no viene aquí. Pero ese sentimiento que tuvo cuando llegó aquí por primera vez no ha desaparecido. A ella todavía no le gustaba mucho este lugar. Caminando detrás de la criada, Anastasia en ese momento solo pensó en una cosa. Quería terminar todo esto lo antes posible y ver finalmente a Sergei. Mucho tiempo sin verlo, dijo el conde inmediatamente, tan pronto como la niña entró en su oficina. Anastasia sabía muy bien que él ya había estado varias veces en el mismo lugar que ella. Y en cada uno de ellos él simplemente la ignoró, pero ahora habla. Mucho tiempo sin verlo. Anastasia, dime, ¿por qué no estás satisfecha conmigo?, preguntó el conde a la muchacha con voz tranquila. Pero luego, al escuchar una respuesta negativa de ella, inmediatamente comenzó a gritar. ¿Entonces por qué diablos? Y debe haber algunos límites a la inmoralidad. Ya no exigió que ella se hiciera amiga del príncipe.
El propio conde entendió que tenía mal carácter y que ella lo pasaba muy mal por eso. Pero no puedes darle una razón. Le gritó a la chica. Cuando Anastasia respondió que ella no había planeado esto, el conde se enojó aún más. Dijo que estaba muy al tanto de sus encuentros con otro hombre. ¿Qué carajos vas a hacer si cancela el compromiso por esto? ¿Por qué actúas tan precipitadamente? Anastasia escuchó en silencio todas sus acusaciones y aguantó. Pero por dentro ella ya estaba hirviendo de indignación. Después de todo, ella no hizo nada tan malo como para merecerlo. Nadie la entendió jamás, ni siquiera la vio como persona. Él es el único en este lugar que la trató como a un ser humano. La niña decidió firmemente que no dejaría que se lo quitaran. Si cede al miedo, le volverán a quitar lo que es tan querido para ella. La niña se armó de valor y respondió que no había hecho nada malo. Luego sugirió que el conde simplemente le dijera que rompiera con su novio. Y ella simplemente objetará que está en contra. En ese momento, a ella no le importó en absoluto, por mucho que le gritara el conde, si al final seguía siendo Sergei. No tengo intención de separarme de él. Ciertamente no para Teodore. Nunca dejaré a Sergei. A pesar de los gritos del conde, la niña siguió hablando. El príncipe Redford ni siquiera la vio como un ser humano. Y para Sergei, ella es la misma persona. El conde estaba furioso, no podía silenciarla. Ninguna amenaza surtió efecto sobre ella y siguió hablando. Aunque normalmente me traten como a una cosa. ¿Es tan terrible el deseo de ser humano aunque sea por un momento? Le preguntó al conde. En lugar de responder, el conde simplemente agarró el cenicero que estaba sobre su mesa con un cigarrillo humeante y se lo arrojó con fuerza directo a la cabeza de su sobrina. Criatura arrogante. Gritó después de eso con una mirada llena de odio, mirando a la chica. Anastasia lo miró exactamente con la misma mirada. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero aún sabía que nunca se separaría de Sergei, sin importar lo que el conde le dijera o hiciera ahora. Anastasia regresó al carruaje y se aferró a su herida. Estaba muy enojada, pero al mismo tiempo muy decidida. Nunca me obligarán a hacer esto. Al regresar a la finca del joven príncipe, inmediatamente vio a Sergei. Ella rápidamente corrió hacia él y le dijo que nunca se separaría de él. Al principio el chico se sorprendió un poco por su confesión y más aún por su apariencia, pero luego con una sonrisa respondió que estaba exactamente del mismo humor que ella. Teodore se ha mostrado especialmente desagradable últimamente. Cada vez que veía lo feliz que estaba Anastasia al lado de Sergei, un pensamiento aparecía en su cabeza una y otra vez. Alguien con el apellido Everden simplemente no tiene derecho a sonreír así. Estaba harto de mirarla, pero al mismo tiempo no podía quitarle los ojos de encima. Últimamente, todos los días se podía escuchar su risa sonora dentro de los muros de la mansión. Para Teodore estaba claro que este era el mérito de Sergei Malvach, que era hijo de un barón y vasallo de la casa de Redford. El tipo se sentó en su habitación y no pudo calmarse. Incluso a través de la ventana cerrada, podía oír la risa de su novia procedente de la calle. Tonterías. El príncipe pensó que todo se debía a que ella lleva el nombre de Everden. Si ella no fuera Everden, él no sería tan cruel con ella. El chico estaba absolutamente seguro de esto. ¿Cómo no sentir compasión por la infortunada mujer que se ha convertido en instrumento para alcanzar los objetivos de un conde egoísta? Incluso si no fuera amor, definitivamente no sentiría odio. El joven príncipe creía sinceramente en esto. Pero ella seguía siendo Everden. Y es por eso que definitivamente no podía dejar de odiarla. La enemistad con ellos comenzó mucho antes de su nacimiento. Todavía recuerda los ojos de serpiente de Earl Everden. Cada vez que veía esos ojos siniestros, parecía darle la vuelta. Para el príncipe, se trataba de una familia de perros imperiales que cumplían todas sus voluntades en su propio nombre. Teodore recordó cómo, unos días después de que su maestro fuera envenenado, el conde se presentó ante él. Este hombre sonrió descaradamente como si nada hubiera pasado. El emperador solo quería que muriera el maestro del chico. Por supuesto, nunca se encontró al culpable. Y el chico no tenía dudas de que la muerte de su padre también fue obra suya.
Por eso sentía tanto odio por la familia Everdeen. Se llevaron a su maestro. Se llevaron a su padre. Y esta chica era una de ellas. Por tanto, no podía comportarse de otra manera con ella. Él la miró, pero vio algo en ella. Y vi al emperador. Y esto fue suficiente para que la odiaran junto con ellos. Pero cada vez que Theodore veía la sonrisa inocente en el rostro de Anastasia, su corazón temblaba involuntariamente. Pero consideró que la sensación era mera incomodidad. Theodore no quiso pensar en el motivo de los cambios que se estaban produciendo en él y culpó a Anastasia de todo. En su opinión, ella no tenía derecho a la felicidad. Al final, decidió eliminar la fuente de este malestar, sin importar el costo. El chico estaba absolutamente seguro de que simplemente no tenía otra opción. La última recepción del año tuvo lugar en el Palacio Imperial. Y, por supuesto, el joven príncipe y su novia estaban invitados. Tan pronto como entraron, la niña inmediatamente comenzó a buscar a Sergei con los ojos y, por supuesto, su prometido se dio cuenta. De repente, la niña vio entre la multitud exactamente a quien estaba buscando. Sin dudarlo, inmediatamente quiso dejar al príncipe e ir con él. Pero de repente, Anastasia sintió que él le agarraba la mano con fuerza. Fue muy inesperado, así que ni siquiera se resistió. Luego, el príncipe, tratando de no llamar la atención de los invitados que lo rodeaban, rápidamente condujo a su novia a la terraza. ¿Qué estás haciendo? La muchacha finalmente se indignó. En ese momento, el chico miró y se sorprendió de que eso la sorprendiera tanto. Hasta ahora, ni siquiera las frías relaciones en la residencia la habían enojado tanto. Y ahora, debido a que él interfirió en su reunión, ella inmediatamente se puso furiosa. ¿Quizás es hora de que recuerdes tu situación? El chico le preguntó y, sin esperar respuesta, añadió que ya no se dejaría revolcar en el barro. Y le recomendó que viviera de tal manera que los demás no se fijaran en ella. Hasta ahora, Theodore le había dicho a Anastasia muchas veces lo que no debería haber dicho. Y esta vez no fue la excepción. Coqueteas con los hombres como una camarera sucia. Odio mirar. Quizás gracias a estas palabras quiso ver el dolor en su rostro. Bueno, él no tuvo en cuenta toda la tragedia de su vida, lo que la hizo insensible a tales tonterías. Además de lo querido que se volvió para ella Sergei durante este tiempo. Anastasia apartó la mano y le dijo que la caída de su reputación le proporcionaba un verdadero placer. Y ver cómo pierde lo único que tiene. Su nombre. Simplemente la hacen sonreír. Por cierto, ¿por qué debería vivir viendo la expresión de tu cara? Dejé este tipo de vida hace mucho tiempo. Le dijo la chica a su prometido en tono arrogante. Luego, con un movimiento brusco, liberó su mano y le recordó que son los obstáculos los que fortalecen el amor verdadero. El joven príncipe estaba furioso, apretó los puños con fuerza y trató de controlarse. Pero las palabras de la novia aún surtieron efecto. Y empezó a gritar que todo eso era una tontería. Pero Anastasia le recordó que ella ya se había convertido en su novia. Aunque realmente no lo quería. Entonces, te guste o no, llevaré tu apellido. El tipo, completamente furioso, comenzó a gritar que nunca permitiría que esto sucediera en su vida, sin importar lo que le costara. Pero la niña simplemente le devolvió la sonrisa y respondió que no podía hacer nada al respecto. Y ella permanecerá para siempre con su amado señor Sergei. Hemos terminado. La chica le dijo con valentía y lo apartó de su camino con la mano. Vio a su amado detrás del cristal y corrió hacia él. Durante algún tiempo, Theodore permaneció en la terraza de la que Anastasia acababa de escapar. Lleno de ira, la vio alejarse del brazo de Sergei. Después de un tiempo, las doncellas de la finca del joven príncipe caminaron por el jardín y discutieron la próxima fiesta de té de la señora. Se reían de esas extrañas fiestas de té, que siempre eran. El único invitado es el señor Sergei. ¿Cómo te extrañé? Sentada en los brazos del chico, Anastasia habló, acariciando suavemente su rostro con la palma. A pesar de que recién rompieron ayer. Sergei se lo recordó, pero ella respondió que eso no era suficiente para ella y que le gustaría verlo todos los días. El chico se rió y admitió que esto también le gustaría mucho.
Pero la niña decidió que ya era suficiente hablar de cosas tristes y era hora de tomar té. Mientras servía té, ella le dijo que el príncipe Redford la llamó camarera y trató de educarla. Me temo que es mi culpa. Lo siento. El chico también respondió, abrazando suavemente su cintura por detrás. Pero Anastasia creía que no tenían nada de qué disculparse. Ella entendió que estas palabras le dolían más a él que a ella. Tenía muchas ganas de decirle que esto no era culpa suya, que solo el príncipe tenía la culpa de todo esto. Al mismo tiempo, ella entendió perfectamente que él, siendo un subordinado, no podía decirle una palabra. Por favor, no te disculpes. Ella le dijo al chico y agregó que no quería volver a escuchar ninguna disculpa de él. Ojalá no fuera su novia. De repente Anastasia dijo en voz alta lo que estaba soñando ahora. Serga, al escuchar esto, inmediatamente admitió que a él también le gustaría mucho esto. Y le gustaría que ella fuera su novia. Estoy listo para jurar esto por mi espada. Dijo el chico en tono serio al escuchar que ella tenía una pequeña duda sobre sus palabras. Anastasia, que es muy frívolo que un caballero jure sobre la pelota contra tales cosas. Pero el chico, sonriendo, le respondió que su intención era bastante deliberada. En ese momento, Anastasia soñaba con estar siempre con él. Y entonces a ella no le importarían todos estos problemas con los imperialistas de los Redford y otros. Él era su única felicidad. De repente, vieron pasar una gran cantidad de caballeros, los cuales estaban muy emocionados y con prisa en alguna parte. Uno de ellos, al ver a Sergei, le dijo que el príncipe convocaba una reunión muy urgente. Se dirigían allí y le sugirieron que él también se diera prisa. Sergei le pidió perdón a la niña por haberla dejado por un tiempo y le pidió que no se preocupara. Lo más probable es que no hubiera nada de qué preocuparse. Anastasia lo vio irse. Aunque él dijo que no había nada de qué preocuparse, por alguna razón ella no podía librarse de un sentimiento de inquietud. Bastardos. Solo pensé que de alguna manera se habían vuelto silenciosos. El príncipe gritó en la reunión porque los romaníes iniciaron una guerra. Era la gente de uno de los países que fueron devastados por la riqueza del imperio. Pero no cesaron en su resistencia, a pesar de los constantes fracasos. Por esta razón, el emperador transfirió las tierras problemáticas a posesión de los príncipes. El príncipe Redford ya había buscado la muerte luchando en estas tierras. Entonces no fue difícil reprimir un pequeño ejército. Y esperaba que esta vez fuera exactamente igual. El príncipe Teodore esperaba que, como de costumbre, enviaría a uno de sus vasallos, que estaba sentado frente a él, para resolver este problema. De repente, notó a uno de ellos con cabello ceniciento. Es decir, Sergei Milbach. Exactamente. La decisión se tomó en ese mismo momento. Aunque sea solo por unos meses en el mejor de los casos, pero al menos por un tiempo no escuchará la molesta risa de esta chica. Está decidido. Le quitaré algo de su arrogancia. El joven príncipe quedó muy contento con su idea. El joven príncipe hizo todo exactamente como lo había planeado anteriormente. Ordenó a Sergei que fuera a la guerra. Y el chico, por supuesto, obedeció. No está. Rechazar. Anastasia le gritó al chico cuando escuchó de él que muy pronto iría a la guerra. Intentó explicarle que, incluso en el peor de los casos, ya estaría aquí en primavera. Además, era una orden que no podía desobedecer. La niña ni siquiera quería oír hablar de eso. Exigió que se abandonara inmediatamente esta idea. Tenía un muy mal presentimiento. Esta es orden de Su Majestad. Os doy mi palabra de que volveré antes de la primavera. Le respondió Sergei, que simplemente no tenía otra opción. Anastasia observó con ojos tristes mientras él besaba su mano y pensaba. Si tan solo supiera, si tan solo entendiera al menos un poco lo querido que era para ella. Entonces ni siquiera se le habría ocurrido decir simplemente que se iba. Pero todo lo que podía hacer ahora era rezar para que él regresara sano y salvo. Unos días después, Sergei fue a la guerra. Pero Anastasia ni siquiera salió a despedirse de él. Pero justo antes de irse, notó como de repente una sonrisa brillaba en su rostro, que parecía hablarle. Todo estará bien.
Contrariamente a todas las expectativas, esta guerra se prolonga desde hace mucho tiempo. El invierno estaba por terminar y llegaría la primavera. Anastasia estaba muy triste. Prometió que no duraría mucho. Ella habló consigo misma. Además, últimamente Sergei apenas responde a sus cartas. De repente, la criada llamó a la puerta. Anastasia ya pensaba con entusiasmo que le había traído una carta de Sergei. Pero resultó que la criada simplemente la llamaba para cenar. La niña se sentó a regañadientes a la mesa del comedor. Solo pensar que Sergei ni siquiera podía comer bien allí la hacía sentir tan mal que ni siquiera podía meter un bocado en la garganta. «Llévatelo». «Quítatelo», dije. «Es repugnante verlo». Les gritó a las criadas, quienes no entendían por qué la señora se comportaba de esa manera. Aunque las sirvientas habían notado desde hacía tiempo que como sus amantes estaban al frente, ella parecía estar paralizada. Por la noche, cada hora o dos, Anastasia se despertaba horrorizada y comenzaba a gritar con voz asustada. Y esta no era la primera vez que rechazaba el almuerzo. A veces, por supuesto, probaba algo de comida, pero inmediatamente se sentía mal. Por no hablar del bordado, al que dedicaba casi todo su tiempo. Y fue como una especie de locura. Y lo más importante es que su prometido hace la vista gorda ante todo esto. Al principio, todos parecían estar de muy buen humor. Pero a medida que la guerra empezó a prolongarse, su estado de ánimo también empeoró. Ya ha llegado la primavera, pero no ha llegado ni una sola carta de Sergei. Un día alguien llamó a la puerta. «Finalmente», pensó la alegre niña, pensando que finalmente había recibido una carta tan esperada de su amado. Pero de repente vio a su prometido en la puerta. Como siempre, la chica no quería verlo y mucho menos hablar con él. «Parece que el señor Sergei ha muerto». De repente, desde la puerta, le dijo a la niña. Teodore se paró frente a ella y continuó diciéndole algo. Bueno, Anastasia no escuchó nada. Sus palabras parecían venir de algún lugar muy lejano. «No mientas. No quiero escuchar». La novia le respondió e incluso se tapó los oídos con las manos para no oírlo más. El chico corrió hacia ella, tratando de calmarla. Bueno, la niña se soltó de sus brazos y le gritó que se callara. «No quiero oír nada». «Dejar». Sus ojos se volvieron vidriosos. El chico apenas tenía fuerzas suficientes para contenerla de alguna manera. Finalmente, le gritó que se controlara. «Cálmate. Recuperar el aliento. Incluso dejaste de respirar». El chico la persuadió con preocupación. Ella lo miró con mirada distraída. Pero en ese momento, vio a una persona completamente diferente frente a ella. Un momento después ella simplemente se desmayó en sus brazos. Al mismo tiempo, solo tuvo un último pensamiento. ¿Y por qué a mí solo me vienen desgracias? Había otra nación que pertenecía a la misma etnia que Romi. Este grupo étnico se llamaba Eren. Estas dos naciones nunca han tenido relaciones amistosas. Su acuerdo fue el motivo de la derrota en esta guerra. El imperio se enteró de su unión solo después de la muerte de Sergei, cuyo cuerpo fue devuelto a su tierra natal sin cabeza. Ya era un milagro que alguien pudiera reconocerlo por su armadura y las cicatrices en su cuerpo. Pero la cabeza perdida probablemente nunca será encontrada. El pueblo Eren tenía una costumbre. Se llevaron las cabezas de los cadáveres después de una batalla exitosa. Los aldeanos patearon la cabeza de Sergei, declarando así su victoria a quienes los rodeaban. Piénselo, Anastasia solo podía llorar de desesperación. La cabeza de su ser querido debió haber quedado tirada en algún lugar sin un entierro adecuado. Aunque el imperio salió victorioso al final, Sergei no pudo recuperarse. Quienes la rodeaban no eran conscientes de su relación con el héroe fallecido. Por lo tanto, se le prohibió asistir incluso al funeral. Lo único que podía hacer era sollozar, acurrucada con un dolor insoportable, mientras sonaban las campanas. La niña se acordaba de su amante y pensaba en esos momentos que sería mejor ni siquiera conocerlo. No conocía esos ojos honestos y confiados y esa suave sonrisa. Anastasia pasó muchos meses después del funeral llorando incontrolablemente.
Lo más doloroso para ella fue que la familia de Sergei incluso le prohibió visitar su tumba. Cuando la familia Milbach recibió por sexta vez una negativa por escrito, Anastasia sollozó como si hubiera perdido la cabeza. «Prometiste que volverías. Me prometiste». La chica estaba enojada con el chico por completa desesperanza. Y a Anastasia no le queda nada que le recuerde a él y el maravilloso tiempo que pasaron juntos. Anastasia entendía perfectamente lo efímeros que son los recuerdos. Y no tenía nada que confirmara que el tiempo pasado con Sergei fuera real. En un momento en que comenzaron a circular rumores entre los sirvientes de que Anastasia había perdido completamente la cabeza, Teodore parecía estar un poco renovado. Pero en realidad, en algún lugar de lo más profundo de su alma había dolor. No asumió ni la muerte de Sergei ni que la noticia de su muerte mataría a Anastasia. Por supuesto, Teodore quería ver su desesperación. Incluso a veces aparecía llorando en sus sueños. Pero por razones que él mismo desconocía, en esos sueños la abrazó y la consoló. Y ella lo miró con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Pasó el tiempo y volvió el invierno. Después de un año entero de pérdida gradual de peso y agotamiento total, Anastasia recibió un paquete. Imagínese su sorpresa cuando la criada respondió a la pregunta de quién era el paquete. «Señora, un paquete del barón Milbach». Anastasia no entendía por qué sucedió esto en este momento. Aunque ahora algo más era mucho más importante. La niña rápidamente sacó la cinta de la caja para abrirla. La niña no podía creer lo que veía. Aunque era una camisa normal y corriente, le pareció que así su amante finalmente había regresado a ella. Entonces notó una carta en el suelo que no había visto antes. Lo más probable es que haya pasado desapercibido cuando sacó la camiseta de la caja. Después de leer la carta, se dio cuenta claramente de una cosa. A quien debería odiar no era a la gente de los rumanos o a los serenianos, sino a su prometido Teodore. Bueno, ¿para qué? ¿Qué hice para merecer esto?, se preguntó la niña y las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese momento pensó que sería mejor que él simplemente la matara. Aunque sabía muy bien por qué no lo hizo. La niña estaba segura de que él quería que ella se hiciera esto a sí misma. Habiendo destrozado su última esperanza, él simplemente no le permitirá vivir como un ser humano. Sergei la salvó cuando ella no quería vivir ni morir. Él la sacó del abismo de desesperación en el que se hundía rápidamente. Después de conocerlo, todo lo que quería era vivir, amar y ser amada. Con todos estos pensamientos pesados, inmediatamente fue hacia su prometido Teodore, sosteniendo una camisa blanca como la nieve en sus manos. Pero había un mayordomo cerca de la puerta de su estudio. Le dijo a la niña que el caballero estaba muy ocupado ahora y no aceptaba a nadie. Además, no tenía intención de dejarla entrar así. Sin pensarlo dos veces, Anastasia simplemente lo apartó de su camino y abrió la puerta de la oficina de su prometido. «Señor Teodoro. ¿Me odias tanto? ¿Soy tan desagradable contigo? ¿Pero por qué?», le preguntó al sorprendido príncipe. Él quedó sorprendido por su repentina aparición, pero sin dudarlo respondió que todo se debía a su apellido Everden. La niña respondió con una sonrisa que lo dudaba mucho y pensaba que eran solo excusas. Y en realidad él simplemente la odia. «Odias el hecho de que el juego del emperador me haya convertido en tu novia. Tu ira es falsa. Eres simplemente un cobarde», dijo Anastasia, riéndose histéricamente en su cara. Teodore escuchó en silencio y la miró. Al mirar la expresión de su rostro, no pudo pronunciar una palabra. La chica siguió hablando. «Eres un cobarde. Asesino vil y repugnante. Fuiste tú quien mató a Sergei». En ese momento, finalmente se dio cuenta de que la camisa de Sergei estaba en sus manos. Le quedó claro que ya no había vuelta atrás. Luego Anastasia agregó que gracias a él aprendió que una persona puede morir incluso estando viva. Y le pareció muy injusto. ¿Por qué debería ser el único que tiene que pasar por todo esto? El chico todavía se sentó y se limitó a mirarla mientras ella decía que él también debería compartir este destino con ella. «Algún día tú también te enamorarás. Y luego mataré a este hombre», dijo de repente con una voz completamente seria. «La envenenaré, la mataré.
Me caeré del tejado. Sobornaré al cochero y provocaré un accidente. La mataré a cualquier precio. Así que te pido que te enamores, por favor. Luego le recordó el dicho de que el amor arde más cuando hay obstáculos. Ella admitió que esto es exactamente lo que le pasó. Cada vez que él le decía algo. Cuando su tío la regañó. Cada vez la gente calumniaba. Y su amor solo se hizo más fuerte a partir de esto. La chica volvió a pedirle que se enamorara de alguien lo antes posible. Y luego prometió que se interpondría entre ellos. Y en el momento en que su amor alcance su punto máximo, ella definitivamente matará a su amado. Tal como lo hiciste tú. Y para ello estoy dispuesto a desempeñar cualquier papel. Anastasia explicó que todos a su alrededor pensarían que ella mató a la amante de su prometido por celos, ya que lo amaba mucho. Te amaré, Teodore. De ahora en adelante te amaré. De repente, con una sonrisa, la chica le dijo a su prometido. Aunque en ese momento ella realmente lo odiaba. Lo odié tanto que simplemente no podía soportarlo. Por eso ella le susurrará su odio solo al oído. Anastasia cumplió su palabra. Comenzó a seguir a Teodore. Tan pronto como sus ojos se encontraron, ella inmediatamente sonrió. Tratando de adivinar qué pasaba en su alma, y tímidamente Cher comenzó a decirle palabras de amor. La vista fue increíblemente extraña. Pero a juzgar por quienes la rodeaban, parecía que ella realmente lo amaba mucho. Se comportaba como si Sergei nunca hubiera existido. Todos los sirvientes de la finca quedaron muy sorprendidos por el cambio en su comportamiento. Pensaron que ella había perdido completamente la cabeza. Cada vez que el chico escuchaba esto, inmediatamente regañaba a las criadas. Es cierto que entonces estaba muy enojado consigo mismo por esto. Podría simplemente haberlo ignorado. De todos modos, no tiene ningún sentido. Incluso dejó en paz a los rumanos, ya que podrían ser útiles. El chico creía que le serían de gran utilidad. Según las leyes del imperio, el segundo y tercer hijo no recibían parte de la herencia. Por lo tanto, podría contratarlos como personal militar, reduciendo así la tasa de criminalidad. Y además, para atraer dinero del imperio con el pretexto de la guerra. Pero Anastasia definitivamente no sirvió de nada. Además de su incompetencia, ella también lo odiaba. Oh, ya es suficiente. No debería estar pensando en ella ahora. Teodore intentó vender pensamientos sobre su novia mientras se ocupaba de sus asuntos. Ya se acercaba un nuevo invierno y era necesario vigilar el ánimo de la población. Además, la distribución de pagos y alimentos también requería su atención. El chico se fue a su habitación a altas horas de la noche. Se sentía realmente muy cansado por todos estos asuntos y preocupaciones. Señor Teodoro. ¿Otra vez te quedas despierto hasta tarde? Anastasia dijo de repente, saliendo de su habitación. La niña le acarició suavemente la mejilla y dijo que se veía muy enfermo. El chico preguntó sorprendido por qué estaba ella en su habitación. Él ya estaba acostumbrado a sus ideas, pero esto sucedió por primera vez. La muchacha, sonriendo, como si nada hubiera pasado, lo tomó del brazo y le recordó que todavía era su novia. Y le desagrada que él se haya olvidado de eso. Luego puso una cara muy triste y se quejó de que él pasa muy poco tiempo con ella y no la nota en absoluto. «Detengan este circo». El tipo gritó, ya no podía soportar toda esta simulación y mentiras. Al mirar su sonrisa, a veces comenzaba a sentir como si ella realmente lo amaba. ¿En qué estoy pensando? El chico estaba enojado consigo mismo, aunque entendía que todos estos pensamientos estúpidos se debían a que estaba muy cansado. Retiró la mano con un movimiento brusco y le dijo a la niña que si fuera actriz, en términos de calidad de actuación no tendría igual en todo el imperio. Teodore la miró con recelo. Entendía cada vez menos cómo comportarse con esta mujer. «Entonces eso es lo que te molestaba». Anastasia respondió y rápidamente se acercó a él. La niña abrazó bruscamente el cuello del novio y susurró apasionadamente. «Teodoro, te amo». En ese momento, sus labios casi se tocaron para besarse. Pero en el último momento, el chico pareció recobrar el sentido de su obsesión. De repente empujó a la chica.
Estoy muy cansado y quiero descansar, dijo el chico con voz muy cansada y entró en su habitación, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. La muchacha llamó a la puerta y pidió que la dejaran entrar. Rogó que no la echaran y que la dejaran explicar todo. Pero Theodore permaneció en silencio fuera de la puerta. Entendió que no debía olvidar lo que Anastasia le dijo entonces en su oficina cuando le pidió que se enamorara. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!